Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, por la levantada temprano después de lo que seguro fue un jueves divertido. Primero que todo quiero agradecer al equipo de Camacol, a la presidente Sandra Forero, a Edwin y a Rosaibel por la invitación y por vincular a nuestro grupo de investigación en este importante evento. Nosotros creemos que estos eventos donde se juntan diferentes actores del sector urbano son bastante importantes, y tener a los constructores con la academia aprendiendo de las últimas tendencias en temas urbanos es realmente importante. También quiero hacer un agradecimiento del Maron Institute de Gerencia Urbana a algunas personas que están acá, particularmente actuales y antiguos funcionarios de las administraciones de las ciudades de Montería y Valledupar, donde la Universidad de Nueva York ha venido trabajando, algunos consultores con los que hemos trabajado en esas ciudades. Ese trabajo nos ha permitido hacer una investigación muy interesante y de alguna manera consolidar la presencia nuestra en Colombia. Por lo tanto, quiero expresar este agradecimiento. Nosotros vamos a presentar entonces un estudio llamado Cantidad y Calidad de la Huella Urbana, un estudio global, y quiero hacer énfasis en el punto global porque dentro de la planeación urbana constantemente se hacen estudios que son muy completos y muy detallados sobre subgrupos de ciudades, normalmente ciudades que tienen buena calidad de información, ciudades grandes que están en un segmento alto del grupo de ingreso, y seguramente son estudios muy interesantes, pero pocas veces se hacen estudios a nivel global. El énfasis nuestro, más que si bien tenemos información sobre Bogotá y Valledupar, que hacen parte del grupo de ciudades que nosotros estamos seleccionando, es un estudio global, no es un estudio específico de ciudades. Lo que ustedes ven entonces en la primera diapositiva es la lista de todas las aglomeraciones urbanas que hemos identificado en el mundo con más de 100.000 personas, entendiendo a las aglomeraciones por encima de la división político-administrativa. Hemos encontrado 4.231 ciudades en todo el mundo y las hemos agrupado en 8 regiones. Son las mismas regiones básicamente que utiliza la ONU y el Banco Mundial, con algunas modificaciones. Ven ustedes, por ejemplo, que Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia están bajo una misma categoría. Los hemos denominado países ricos en tierra, desarrollados, tienen una abundante oferta de tierra y además tienen unos patrones de desempeño en temas de densidad similares. De la misma manera hemos agrupado Europa con Japón, por la misma razón anteriormente expuesta, y el norte de África lo hemos incluido con el occidente de la región asiática. La presentación está compuesta de 2 partes, una que es la cantidad, los hallazgos y las métricas que nosotros hemos construido, y la segunda parte es la calidad que va a presentar mi colega Patrick Lamson Hall. La idea de este estudio de huella urbana que hemos hecho en alianza con ONU Habitat y con el Lincoln Institute es proveer evidencia y datos desarrollados con rigor científico para la discusión en temas urbanos en este tiempo en donde hay un proceso de urbanización a paso trepidante, particularmente en los países en vías de desarrollo. Me alegra mucho presentar esto acá como primicia en mi país, teniendo en cuenta que este estudio va a ser uno de los insumos principales que se van a utilizar para la conferencia Hábitat 3 de ONU Habitat, que se celebrará en Quito en octubre, y va a ser uno de los insumos principales para lo que se está elaborando en términos de la nueva agenda urbana. Entonces acá hay alguna primicia, estos resultados son casi definitivos, puede que haya algunas variaciones al final. Entonces acá vamos. Les mencionaba entonces 4.231 ciudades que nosotros hemos identificado, y la idea es hacer un estudio que nos permita decir algo de manera representativa sobre las 4.231 ciudades. La primera parte, que consiste en la medición del crecimiento en la cantidad de la huella urbana,
la voy a mostrar en 3 partes, explicando de manera muy breve cómo seleccionamos nosotros una muestra estratificada representativa de esas 4.000 ciudades para después poder inferir algunos resultados a través de métodos estadísticos. Brevemente les vamos a contar cómo definimos las aglomeraciones urbanas y finalmente voy a hablar de un atributo particular de los que medimos por temas de tiempo. Muchos de ustedes estarán familiarizados con los antecedentes y la base científica de este trabajo. Las publicaciones nuestras, algunas están disponibles en español. El trabajo nuestro lo lidera el profesor Shlomo Ángel, que ha publicado 2 libros interesantes, el Atlas de Expansión Urbana, que fue ese primer estudio global que se hizo en temas de expansión y de cantidad de huella urbana, y Planeta de Ciudades, que es ya un análisis más teórico con algunas recomendaciones de política en ese sentido. Les decía entonces que nosotros seleccionamos de las 4.200 ciudades, más o menos, un poco menos del 5%, una muestra representativa escogida con 3 criterios de estratificación, uno teniendo en cuenta el número de ciudades en más de 100.000 habitantes en cada país, otro por supuesto que las ciudades tengan más de 100.000 habitantes y otro la representatividad regional, de tal manera que ese grupo de 200 ciudades está seleccionado para poder decir algo y representar ciudades que tienen características similares. Como las ciudades son representativas de un grupo en particular, en el agregado al final podemos inferir algunos resultados. ¿Qué hicimos entonces con cada una de estas 200 ciudades? Varias de las ciudades, puede que les llame la atención que tengamos información sobre Valledupar en vez de sobre Medellín o Barranquilla. Es por eso, justamente porque hay un grupo muy alto de ciudades intermedias que tienen, una tasa de población baja, un grupo de ingreso bajo, una capacidad técnica relativamente baja, y que es donde la mayoría del proceso de urbanización se está dando. Entonces no queríamos simplemente enfocarnos en ciudades grandes, sino también mirar a las ciudades intermedias. La idea de este estudio, como les decía, es proveer información, evidencia científica para enriquecer la discusión, porque hemos encontrado que en el campo general de la planeación urbana hay poco consenso en términos absolutamente básicos y fundamentales, como cómo se mide la densidad o incluso qué es una ciudad. Es una pregunta que tiene bastantes interpretaciones. Para aclarar y mostrar con toda la claridad cómo nosotros la definimos, les voy a explicar rápidamente la metodología. Acá ustedes pueden ver cómo hay 2 ciudades, Beijing y Buenos Aires. Las manchas rojas que ustedes ven son las áreas construidas que nosotros podemos mapear a través de imágenes satelitales. Esto de alguna manera o con certeza de hecho establece cuál es la huella urbana, el continuo construido de esas 2 ciudades. Ahora, si uno se pone a ver los límites, las jurisdicciones administrativas, pueden ustedes identificar algo que es común en China, y es que el límite administrativo de las ciudades chinas es bastante grande, pero también pueden ver lo que pasa en Buenos Aires, muy similar a cosas que pueden pasar en Colombia, en donde la jurisdicción oficial de la ciudad de Buenos Aires es una pequeña fracción del continuo de la aglomeración. Teniendo en cuenta esta limitación, que los límites administrativos no nos dicen realmente mucho o no son un fiel reflejo de lo que es la aglomeración urbana, nosotros desarrollamos una metodología y se las voy a explicar aprovechando que tenemos información con el caso de Bogotá. Nosotros, como les decía, queremos un método que nos permita hacer investigación sobre todas las ciudades del mundo. Seguramente existe información de calidad de ciudades grandes como Bogotá, pero ciudades muy pequeñas en otras regiones del mundo como Gombe en Nigeria o como Qom en Irán, la información no está tan disponible. Por lo tanto, utilizamos métodos de interpretación satelital remota para hacer la identificación. Ven ustedes en esta gráfica una clasificación del área circundante a Bogotá con 3 tipologías. Una, la gris, es lo que nosotros hemos identificado como área construida.
La segunda, que es la mancha café, lo que establece el análisis como no construido, y las pequeñas manchas azules nos dicen que es agua. Hasta ahorita no hemos definido qué es Bogotá, qué hace parte de la huella urbana, qué se mide, qué no se mide. Como hacemos nosotros esto es el cuadrado que ustedes identifican, lo voy a acercar. La resolución de las imágenes satelitales tiene es bastante alta ya. Las fotografías globales que existen están disponibles desde más o menos 1975 para todo el mundo. Si uno hace un zoom, se encuentra que el píxel, la resolución más cercana, es de 30 metros por 30 metros. Lo que nosotros hacemos con esta clasificación de imágenes es hacer una clasificación píxel por píxel de cada uno de los píxeles que componen la imagen de una ciudad, clasificándola primero de esa manera: construido, no construido y agua. Ahora, con las relaciones entre esos píxeles, podemos hacer una clasificación un poco más sofisticada. Lo que vemos acá, lo que se acaba de convertir en rojo en la presentación, es lo que nosotros consideramos píxeles que tienen una clasificación urbana. Son píxeles que están construidos mayoritariamente y que los píxeles circundantes también están construidos. La siguiente clasificación, que es un rojo más claro, que ven ustedes, pueden identificar en zonas de borde, es lo que nosotros clasificamos como construcción suburbana. Son construcciones que están en la periferia, píxeles que están construidos, pero que la mayoría de los píxeles circundantes no están construidos. Eso ya nos da una idea de cuál es el límite de la construcción. La clasificación adicional entonces es: hay construcciones construidas pero que ya están en zonas rurales, que es difícil incorporar y que no tienen suficiente densidad para considerar como un punto urbano. Y adicional a eso, tenemos dos clasificaciones adicionales relacionadas con el espacio público. Clasificamos espacio abierto de periferia, que son las zonas que están aledañas, que no están construidas, pero que están aledañas a zonas que son clasificadas urbanas o suburbanas y que están en un proceso de consolidación. Y adicional a eso está la clasificación de espacio abierto capturado, que nos puede mostrar algunas de las extensiones que, si bien están dentro de una zona urbana, no están construidas, pero que ya hacen parte integral del contexto urbano. Esta metodología, esta clasificación de estas etapas que les acabo de mostrar, se hace para 3 periodos a lo largo de las últimas 3 décadas para cada una de las ciudades que estamos monitoreando. Lo que ven ahorita entonces es lo que estaba construido con la clasificación de Bogotá en 1990. Teniendo en cuenta esta interpretación, ya podemos hacer una interacción teniendo en cuenta la proximidad de las zonas construidas para hacer una delimitación de qué es la aglomeración de Bogotá. Lo que ustedes ven en la mancha gris es lo que, de acuerdo a la metodología nuestra, era Bogotá en 1990. Pero, por supuesto, las ciudades no son estáticas, ciudades crecen. Entonces, en un periodo de 10 años, el crecimiento que ustedes ven en el borde fue crecimiento que se ha hecho en la periferia, en el borde adyacente a Bogotá, que se incorporó a la aglomeración y que, por tanto, hay que medir y tener en cuenta a la hora de sacar métricas. Entonces, eso se incluye, ya la huella urbana de Bogotá aumentó teniendo en cuenta ese crecimiento. Y finalmente, verán, en el periodo entre el 2000 y el 2010 hubo muy poquito crecimiento, sobre todo en las zonas cercanas, tal vez municipios periféricos. Acá se ve cómo la ciudad ya absorbe las aglomeraciones que están en Occidente y algunos crecimientos adicionales que se dieron en periferia. ¿Esto qué nos permite entonces? Acá ustedes ven lo que era Bogotá, de acuerdo a la metodología, en 1990, en el año 2000 y en el año 2010, pero con esto podemos nosotros interpretar cuál fue el área que creció Bogotá en los últimos 30 años. También hemos hecho un ejercicio similar con Valledupar. Ven ustedes la clasificación que acabo de mostrar, Valledupar en 1989, ven el crecimiento que presenta Valledupar. Acá hay una cosa muy curiosa, teniendo en cuenta que nosotros tenemos proyectos en Valledupar. Este crecimiento que se da en la zona occidental de la ciudad, noroccidental,
es completamente opuesto a lo que el plan de ordenamiento territorial establecía como zona de expansión. La mayoría de este crecimiento que se ve sí, a la izquierda de la pantalla como en forma triangular es mayoritariamente desarrollo informal que se dio cuando Valledupar recibió cerca de 100.000 desplazados. Curiosamente, la zona de expansión que establecía el POT anterior estaba, si ustedes ven la pista del aeropuerto, estaba a la derecha del aeropuerto y básicamente hay muy poco crecimiento que se dio en esa zona. Ahora, bueno, acá al parecer la versión del PowerPoint movió la diapositiva, pero acá les quería mostrar tres cosas. Habiéndoles explicado cómo nosotros medimos, cómo establecemos una zona urbana, qué clasificamos urbano, suburbano, etcétera, les voy a hablar de un atributo y de los hallazgos en particular, pero quería darle un poquito de contexto. Desafortunadamente la diapositiva está cortada, pero lo que ven a mano izquierda es una animación de las densidades de Nueva York, particularmente de la isla de Manhattan, entre 1910 y el año 2000. La parte superior, lo poco que se ve cercano a la foto de Tacoma en Estados Unidos, la parte vino tinto, es lo que hoy es el sur, el Lower East Side, que llaman en Nueva York, y esa era la zona más densamente poblada de Nueva York en 1910. Nueva York y particularmente Manhattan, entendido como el bastión del capitalismo, como el ícono del crecimiento vertical, algo que intuitivamente todos creeríamos que la densidad aumentó, resulta que ha venido en un decrecimiento sostenido durante las últimas décadas y hoy que hay tanto rascacielo en Nueva York, tenemos una densidad menor a la que teníamos en 1910. Adicionalmente, estoy ilustrando dos ejemplos particulares de cómo se pueden ver las densidades y los atributos que esto puede tener. En la parte superior izquierda de la pantalla ven una foto de la ciudad de Tacoma, que es un suburbio de Washington, de Seattle, en la costa occidental de Estados Unidos, una ciudad que tiene una densidad promedio de 20 personas por hectárea. Por supuesto, dirá la literatura y muchos expertos, es una ciudad que tiene una densidad muy baja y que hay que tomar medidas para aumentarlas y aprovechar los beneficios que dan las economías de escala. Por otro lado, pueden ver ustedes la densidad, cómo se ve la densidad en la ciudad de Tianjin, que tiene una densidad de 224 personas, en este caso una densidad mucho mayor, que mucha gente podría mencionar como sostenible. Curiosamente, y por eso quería mostrar esta foto, ven ustedes cómo en China constantemente utilizan de manera indiscriminada y a rajatabla el modelo de la torre del parque desarrollado por Le Corbusier, que es bastante obsoleto. Y este determinante de diseño significa que esta zona, que podría ser incluso más densa, no es más densa porque tiene un índice de ocupación de suelo relativamente bajo. De tal manera que es importante no solo pensar en densidades altas porque sí, sino es muy importante el contexto. Ahora, ¿qué hemos encontrado nosotros en este estudio? En este momento tenemos información de 194 ciudades y voy a hacer un énfasis de los resultados globales, el contexto americano, el contexto latinoamericano y las dos ciudades de Colombia que tenemos en la muestra. Pueden ver ustedes cómo una de las conclusiones es que la densidad promedio a nivel global de las ciudades ha venido decreciendo. Como hemos medido dos periodos, entre 1990 y 2000 y entre 2000 y 2010 o 2015, ven ustedes cómo en el 90 la densidad promedio era 254 y ha venido reduciéndose en el primer periodo a una tasa de 2.5% al año, en el segundo periodo a 1.5 al año más o menos. En América Latina la tendencia también es a decrecer, sin embargo, a una tasa mucho más baja. Primero cerca a los 0.7 puntos porcentuales en la primera década de observación y cercano a los 0.3 puntos porcentuales en la segunda observación. Curiosamente, y es algo revelador y que importa mucho en el contexto colombiano, la densidad en las dos ciudades colombianas que nosotros medimos aumentó
y aumentó bastante. Pueden entonces ustedes ver cómo en la gráfica de la izquierda, en los dos periodos la densidad se redujo, tanto en el universo como en América Latina, pero en Bogotá y en Valledupar aumentó. Ahora, ¿esto qué significa en términos de comparativamente cuando uno no solamente ve a estos cuatro grupos, sino a todas las 194 ciudades que nosotros hemos medido? La raya negra que ustedes ven en la margen derecha representa a Bogotá. Esto significa que Bogotá, de las ciudades de América Latina que nosotros medimos, fue la que más se densificó en los últimos años. La raya verde significa o nos ilustra la tasa de densidad de la ciudad de Valledupar, y la raya roja nos muestra el promedio global, es decir, las dos ciudades colombianas están por encima del promedio. El promedio de Bogotá de hecho es más del doble del promedio mundial. Ahora, ver la densidad de manera estática en un solo periodo no es suficiente. Es importante ver la tendencia, y por eso otra de las métricas que nosotros les presentamos acá es la tasa de cambio entre cada uno de los periodos. Eso nos permite a nosotros ver qué tanto ha aumentado o decrecido la densidad. Como les mencionaba, no solo Bogotá está por encima del promedio, sino que se ha venido densificando. La tasa de densificación de Bogotá, de las ciudades que nosotros medimos, es, la mencionaba anterior, es 2.2 en el primer periodo, que es lo que ustedes ven acá, y es la tercera en la región de América Latina y está dentro de las primeras 15 de las 194 que nosotros revisamos. Ven ustedes, por ejemplo, el extremo, la barra delgada azul, es una ciudad brasilera llamada Palmas. Es interesante, y por eso insisto que el tema de las densidades no es importante solamente verlo de manera estática. Esta ciudad tenía una densidad muy baja, 9 personas por hectárea, pero en ese periodo triplicó su densidad. Tiene una densidad de 28 personas por hectárea, que sigue siendo bajo, pero hay una tendencia muy marcada hacia el ascenso. Si uno viera una densidad aislada de 28 personas por hectárea, uno inmediatamente diría que hay que hacer una intervención porque la densidad está muy baja, pero hay una fuerza de mercado que está llamando a hacer esta densificación. Y la segunda diapositiva ya nos muestra el último periodo, entre 2000 y 2015, las tasas de densidad. Durante ese periodo, Valledupar se densificó más rápido que Bogotá. Uno podría atribuir este crecimiento a la recepción de desplazados que tuvieron durante ese periodo. Fue la segunda ciudad que más se densificó. Y como pueden ver, la gran mayoría de ciudades han tenido una tendencia de decrecimiento de densidad, y unas poquitas, donde están las dos colombianas y varias de América Latina, han tenido una tendencia de crecimiento. La primera cosa que uno puede pensar es que durante los últimos 4 años en Bogotá nos convencieron que la densificación era la panacea y que necesitábamos intervenciones pro densidad, y durante los últimos 20 años Bogotá, a punta de fuerza del mercado, se densificó sola a una tasa bastante acelerada. Hay otras métricas que nosotros medimos como compacidad y fragmentación, pero el tiempo no nos da, y quería hablar particularmente de densidad porque es un tema relevante que ha estado muy en la discusión de los últimos días. Y habiendo hablado y cubierto el tema de la cantidad, de qué tanto creció, qué tanto cambió la densidad, qué tanto fueron las tasas, etcétera, le paso la palabra a mi compañero Patrick Lamson para que hable de los atributos de calidad de este estudio. Hello, everybody. Thank you, Nicholas. That's very interesting information. I'm going to be presenting in English, so you can all kind of put your headphones on. I think this will go much better than if I present in Spanish. So we've just been talking about the quantity of urban expansion. De la expansión urbana, y eso es algo que medimos, lo hemos hecho granularmente. Nicolás habló de los píxeles, que son 30 metros por 30 metros. Más recientemente, por los avances en la imagen satelital, entonces tenemos una muy buena imagen. Ahora podemos estudiar la calidad del crecimiento que ha ocurrido. Y cuando hablamos de calidad del crecimiento, vemos ciudades que históricamente han tenido éxito y que en traducir su expansión urbana en
en desarrollos sostenibles, expansivos y son muy organizados. Su espacio público para que las fuerzas privadas e industrias puedan trabajar bien. Entonces voy a comenzar con un par de ejemplos de las ciudades que hicieron eso y una de ellos es una ciudad en Estados Unidos, quizá la hayan oído, se llama New York y es una ciudad que en 1800 tenía un clúster, en la parte más baja, en una isla de medio tamaño, y en 1811 tuvieron la audacidad de establecer bulevares, calles y espacios públicos que tenían una expansión de 7 veces lo que tenían al principio. Y cuando condujeron ese ejercicio, dijeron que iba a tomar 500 años para llenar esa área de expansión que habían planificado. Y de hecho, esto se llenó al final del siglo XIX. Entonces la ciudad tuvo la audacidad de tener la visión de volverlo a hacer, expandirse entre los siguientes 5 barrios e incrementar el área de desarrollo potencial 9 veces. Y eso fue casi se construyó totalmente para 1930. Entonces vemos que en algunos casos las ciudades crecen muy rápidamente y cuando lo hacen es crítico que provean el espacio para ese crecimiento. Podemos ver otro ejemplo en Ildefons en Barcelona. Y este es el plan que de nuevo expandió los barrios de Barcelona 9 veces. Y haciéndolo en una red ordenada de cuadras y de calles. Eso le permitió a la ciudad en crecer y expandirse y cambiar y volverse una metrópolis moderna. Y cuando vemos esos ejemplos, es tan importante pensar con ellos cuando esos diseñadores no hicieron, al identificar lo que sí hicieron. Ellos no dijeron nada de qué tenía que suceder en el espacio de calles. No dijeron que era para carros o para trenes o para caballos. No tenían idea de qué iba a suceder, pero sabían que cierta parte de la tierra se necesitaba para comunicarse dentro de la ciudad. No dijeron nada sobre qué iba a pasar en las cuadras. Eso lo dijeron para que las empresas privadas lo determinaran. Y eso le permitió a las ciudades cambiar bastante. Y aún así tuvieron un marco bastante ordenado. Y eso es lo que es interesante en los estudios. En las ciudades que están creciendo hoy, si ocurre el desarrollo, ¿es ordenado o es desordenado? Y la manera en que lo hacemos, cómo lo identificamos, es estudiando las características de lo que nosotros llamamos lo que llamamos la tela urbana. Y en lugar de estudiar toda el área de la tela, lo que hacemos es que utilizamos metodología que se enfoca en la distribución de una área de 10 hectáreas. Y eso está en circular antes de 1900, que está en rojo oscuro, y las de expansión que se construyeron entre 1900 y 2015. Y eso lo llamamos vocales. Y así es como se ve una vocal, que es un área de 10 hectáreas. Y cuando hacemos un zoom y vemos a alta resolución, vemos antes de 1990 en Bogotá, y a la derecha vemos el área de expansión de Bogotá. Y eso les da un sentido de la escala local de esa tela urbana. Y en algunas ciudades depende más de la ciudad, del tamaño más que la disponibilidad, pero tenemos algunas características que podemos decir qué calidad tiene la expansión. Y entonces eso nos da diferentes métricas que tienen que ver con la medida y el planear cómo se expande desordenadamente una ciudad. Y cuando hablamos de los elementos de la expansión ordenada, voy a hablarlo en un segundo. Y entonces tenemos el compartir los bulevares, los parques, las expansiones y el acceso a las vías. Y vamos a ver todas estas medidas y para Valledupar y Bogotá, para Latinoamérica, y luego compararlo con el promedio. Entonces, en el primer caso, viendo la tela residencial, la primera distinción que hacemos entre las telas residenciales y las que están que no se están hechas por desarrolladores. Entonces aquí ven las diferencias entre los dos tipos. Entonces las áreas que están establecidas, si son formales o informales, hay un patrón en cómo se establecieron las cuadras, las parcelas y las calles.
Entonces, eso nos asegura que tengamos un esquema de cómo se va a mover el tráfico y también asegura que el mercado de bienes raíces puede funcionar predictivamente porque lo que está disponible para la venta es comparable unos con otros. Y en las áreas que no están establecidas, entonces esa estrategia es más orgánica. Alguien construye una casa, alguien construye una casa cerca, entonces no hay nadie que coordine las locaciones de las calles y caminos o de las parcelas, y eso está determinado por la agricultura, las parcelas de agricultura que estaban ya, todo es caótico, es difícil navegar y generalmente tienen un espacio público muy mal utilizado. Entonces, cuando vemos la muestra de 200 ciudades que estudiamos, vemos los valores extremos de las áreas que establecimos. Aquí tenemos Sydney, Australia, que está muy bien organizada, que está en un país muy ordenado, con 87% de áreas, 87 áreas residenciales, después tenemos Pakistán, que tiene 30%, que tiene muy poco valor y que está establecido solamente en 30%. Y aquí vemos en Latinoamericana, Valledupar, Bogotá y el mundo. Y en la región vemos que comparten que ha declinado las áreas antes de 1990 y las áreas de expansión y las regiones y la declinación. Por ejemplo, Bogotá y Valledupar comparten el desarrollo que se planificó para expansión y eso incrementó en el periodo más cercano. Y esto es algo bastante impresionante porque a pesar de que globalmente el desarrollo ha sido desordenado y caótico, en Bogotá y Valledupar por alguna razón se ha vuelto más ordenado a nivel local. Y me gustaría enfatizar que eso no dice nada de la formalidad o informalidad, simplemente dice que el desarrollo que está ocurriendo que pareciera haber sido establecido. Las calles y las cuadras y las parcelas fueron ordenadas. Y entonces estamos usando esta data y la quitamos. Y podemos comparar ciudades que son similares en ingresos. En lugar de comparar Valledupar y Bogotá con el mundo, lo podemos comparar con las ciudades en el mundo que están en la categoría de ingresos medio altos y que tienen más recursos y que potencialmente tienen soluciones comparables a los problemas que ya tienen y quizás se puedan dedicar recursos similares. Quizá aquí no lo puedan ver muy bien, pero la conclusión es similar a la previa diapositiva. En la categoría tenemos que el establecimiento es antes de que decayera la ocupación, más o menos 30%, Bogotá y Versugutta, donde incrementó. Entonces aquí vemos que cuando aún estamos hablando de ciudades de ingresos medios altos, Bogotá y Valledupar sobresalen. Lo segundo que podemos ver, y esto es algo que es una desagregación, podemos ver la cantidad de tierra que es para calles y bulevares. Cuando no tenemos suficiente tierra para bulevares y calles es casi imposible. Y luego regresar y el ampliar esas calles. Entonces es un elemento de planificación urbana que tiene que hacer antes de ocupar la tierra. Y podemos ver un ejemplo de lo que es posible cuando esto se hace correctamente. El ejemplo, por ejemplo, de Comas en Lima, en Perú. Y esto es un área que se estableció en los 60s, ¿okay? Y esta era una tierra ilegalmente ocupada, tenía una invasión que unos curas radicales establecieron. Y lo que hicieron es que contactaron estudiantes de ingenierías en las universidades y les dijeron que vinieran al área, ¿okay? Antes de que llegaran los ocupantes, y entonces tuvieron unas parcelas con caminos de solamente 10 metros y las casas después se normalizaron los servicios. Y el año pasado, por ejemplo, este vecindario de Lima tenía el crecimiento más alto, el incremento más alto en el precio de las casas en Lima. Esto se vendió por $180,000 americanos, ¿ok? Esto era una ocupación y esto se puede hacer cuando las cosas se organizan de manera que se pueda crecer y organizar. Y esto es otra muestra de ciudades que es posible ver. Podemos tener en Bangladesh, por ejemplo. Este es un área
que no tenía orden antes de ser establecido. Estas calles eran coincidentales y lo que vemos aquí a la de izquierda es un mercado. Entonces eso es lo que sucede cuando el factor que determina el compartir la tierra y calles es una demanda de áreas residenciales. Y en el mercado, en estos casos, cuando no hay suficiente tierra y no hay suficiente calles, y a la derecha ven lo opuesto, que es un establecimiento en Riyadh, Saudi Arabia, donde está muy bien organizada y tiene muchas más calles de lo que necesitan. Y la norma, eso se hizo por Habitat de las Naciones Unidas, y es tener aproximadamente 30% de la tierra tiene que ser calles. Entonces, cuando vemos Latinoamérica, Bogotá, Valledupar y el mundo, vemos que globalmente esto decayó, no significativamente en Latinoamérica y el Caribe. Esto es una región donde se comparte bulevares, calles y tierras. Está incrementando. Aquí ven que el compartir las calles y la ciudad ha crecido en 27%. Valledupar ha comenzado a acercarse en las áreas de expansión. En Bogotá, desafortunadamente, está ocurriendo lo opuesto. Entonces, esto ha bajado en Bogotá y las consecuencias en cuanto a congestión de tráficos y otros factores son notables. Entonces, otra desagregación de esta idea de una planeación ordenada, la medida de una cuadra residencial y una intersección de 4 calles, y esto importa porque si las cuadras son muy grandes, entonces es difícil caminar en el vecindario, es difícil manejar una bicicleta y uno empieza a perder la habilidad de tener funciones de transporte. Entonces, cuando tenemos una intersección de 4 calles, cuando es muy baja, la mayoría de las intersecciones son de 3 calles en lugar de 4. Entonces la comunicación de tráfico es difícil, hay un problema con la ruta, uno ni siquiera puede accesar otra ruta adicional y las calles son menos accesibles y además complica el caminar. Entonces aquí es un ejemplo representativo. Este es el área de expansión de Bamako. En Mali, a la derecha, tenemos Victoria, Canadá. Y en Bamako, esto es un área informal. Y este es un área que se creó informalmente por constructores privados y determinaron que el tamaño de una cuadra es 1.4 hectáreas. Entonces imaginen que esto es mucho más que la tierra adecuada. Y de la derecha ven un área formalmente desarrollada con técnicas curvolineares más sofisticadas, y esto tiene grandes cuadras, y el área de expansión en Victoria, Canadá es de 13.5 hectáreas. Entonces, mirando esto globalmente, se puede ver que este es un número que ha incrementado. Cuando se expanden las ciudades, tienen cuadras más y más grandes. Esto es ver en serio globalmente porque las cuadras se han incrementado en 2 hectáreas, y esto también en Latinoamérica y el Caribe es media hectárea, y también en Bogotá. El tamaño de la cuadra se ha doblado desde 1900 al 2015. Y en Valledupar también tenemos un incremento parecido, pero en Valledupar este número era lo suficientemente bajo antes, en el 1990, que aún con el incremento aún solamente está llegando a la norma internacional. Y para darle una comparación, mencioné al principio que Manhattan, el crecimiento de Manhattan creció de esta forma. Entonces aquí tenemos son cuadras de 2.2 hectáreas y es muy caminable, y este es el tipo de cuadras que se están desarrollando en Valledupar hoy en día. Una razón posible por qué Valledupar tiene este tipo de distribución de calles y cuadras es porque Valledupar es un ejemplo extraño de una ciudad que está produciendo un plan de expansión en los 60s. Esta es una ciudad, hay muy pocas de ellas, que anticipó que iba a crecer y tomó pasos para distribuirlo ordenadamente. Entonces esa es quizá una explicación posible. Mirando las intersecciones de 4 calles, aquí vemos el área de expansión de Buenos Aires. Eso tiene 38% en la de 4 calles, y a la derecha Suba, Fiji, donde tenemos 80 locales y no hay intersecciones de 4 calles. Esto debe ser una preferencia cultural, no sé. Y no queremos ver una intersección de cuatro cuadras que llega a 100%, pero cuando llegamos al borde del desarrollo, de un área de desarrollo, no pueden tener una intersección de 4 calles, sino de 3. Entonces tenemos cómo se interactúan los esquemas unos con otros, y tenemos situaciones donde hay intersecciones de 3 calles, pero el valor alto que vemos es 38%.
Al ver este gráfico podemos ver de nuevo, potencialmente vemos el impacto de estos planes de expansión que se implementaron en Valledupar y globalmente en Latinoamérica, en Bogotá y en Valledupar se ha bajado el promedio, pero en Valledupar aún así es muy alto. Esta es una situación donde algo ha salido muy bien en planificación urbana. Lo final que podemos medir, y esto es quizá lo más importante, tiene que ver con las arterias, las vías arterias. Aquí tenemos una distribución de una escala de 10 hectáreas, es una área pequeña, pero cuando vamos de caminos que son arteriales y están áreas nuevas que se conectan y a la tela urbana y se conectan entre sí, y estos caminos arteriales, estas vías arteriales tienen que integrarse a la ciudad como existen hoy en día e impide la formación de un mercado laboral internacional. Un ejemplo de una arteria vial es en Toronto, Canadá. Ahí lo que vemos aquí, esto no es las arterias viales de Canadá, sino estos son las calles de Toronto. Y lo que vemos es que una de las funciones más importantes, y la razón es por qué son tan importantes hoy, es que permiten el desarrollo de manera ordenada para tener sistemas de transporte público eficiente y ordenado. Eso cuesta menos y es menos eficiente. Y estos caminos tienen dos cosas. Tienen la capacidad, pueden llevar grandes vehículos como Transmilenio, con el tráfico local y además tienen conectividad. Entonces ofrecen rutas directas a diferentes partes de la ciudad, que quizá los caminos locales no lo hacen. Y lo que pueden ver aquí tenemos en Bangkok, en Thailand, ellos tienen las vías arteriales que tienen 8 kilómetros uno de otro. Entonces el acceso a ellos es muy bajo y como resultado estas vías no pueden cumplir con otra función que es el tener una infraestructura troncal. Entonces, cuando tienen poco tiempo, 1 kilómetro por 1 kilómetro de vías arteriales, es mucho más asequible tener áreas desarrolladas y tener una infraestructura troncal. Y en Bangkok cuesta tanto dinero crear infraestructura en estas áreas que Bangkok, que es una ciudad de millones, no tienen un sistema de cloacas. Entonces, para recapitular, cuando hablamos de vías arteriales, nos preocupa su conectividad y capacidad porque queremos infraestructura troncal y transporte público. Y la forma en que lo medimos es que dividimos el área en cuadrados de 1 kilómetro por 1 kilómetro, identificamos las vías que conectan las diferentes partes de la ciudad y cuando tenemos función de conectividad, entonces medimos su capacidad, su ancho, entonces consideramos diferentes vías. ¿Por qué vías arteriales que tienen más de 18 metros de ancho y las que son muy angostas porque no tienen la capacidad de llenar estas funciones como transporte público? Y cuando vemos esto, en el caso de Bogotá, las áreas en naranja son las áreas que están construidas y tienen acceso a estas vías arteriales y las vías en rojo son las que están construidas pero no tienen acceso y con acceso que no están localizadas en 625 metros de esas vías arteriales. Entonces, si uno vive en un vecindario que es adyacente a esas vías arteriales, uno puede caminar y presumiblemente uno puede tomar un bus. Pero no se depende de este método de transporte público, uno tiene que estar conectado al resto de la ciudad para trabajar. Entonces, en rojo tenemos áreas que no están a una distancia caminable. Y en verde, y esto quizás les interese a ustedes como constructores, en verde tenemos las áreas que tienen buen acceso a vías arteriales, pero aún no han sido desarrolladas. Entonces, aquí hay oportunidades en verde. Y lo que vemos en Bogotá y en el área de expansión, desafortunadamente, es un hallazgo muy problemático, y es que solo 53% del área nuevamente desarrollada que está a una distancia caminable de una vía arterial. Entonces, casi la mitad de las nuevas áreas desarrolladas en Bogotá quizá tengan problemas con infraestructura troncal, quizá no puedan tener acceso a transporte público. Y tuvimos un ejercicio en Valledupar, y en Valledupar encontramos problemas igualmente problemáticos. 56% de la tierra está a distancia caminable
en las nuevas áreas desarrolladas en Valledupar no están accesibles de esa forma. A pesar de que en el pasado tuvo mucho éxito el involucrarse con su planificación expansiva, ya no están expandiéndose a estas nuevas áreas con estas nuevas vías. Y globalmente y regionalmente vemos que ese es un número que ha decrecido a nivel mundial dramáticamente, ha decrecido casi 30% en Bogotá, casi 40% en Valledupar. Globalmente y regionalmente, esto es un área donde Bogotá y Valledupar no tienen el desempeño correcto cuando lo comparamos con la región. Entonces, en cuanto a acceso a vías arteriales, son mucho peor que el resto de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, con eso voy a presentarles otra vez Nicolás, que van a presentar las implicaciones de este trabajo. Gracias. Para finalizar, les voy a mostrar 3 diapositivas más que resumen los hallazgos de los que ya les hablamos y unos lineamientos que nosotros consideramos importantes de recomendaciones de política que se deberían implementar. Lo primero entonces, el primer hallazgo, como les decía, las densidades promedio a nivel global han venido decreciendo. Hay varios factores que influyen en esto. Uno de los que nosotros hemos digamos, 2 tal vez de los que explican mayoritariamente este fenómeno es el crecimiento demográfico. Cuando hay un crecimiento demográfico explosivo, curiosamente las densidades no aumentan sino decrecen. Y por otro lado el aumento de ingresos, y en esto creo que es tal vez más evidente. No creo que conozca a nadie que se gane la lotería y al día siguiente salga a comprarse una casa más pequeña. Adicionalmente, las densidades en la región la tendencia es similar, pero a una tasa menor. En América Latina las densidades también han venido decreciendo. Y finalmente, acá sí no podemos generalizar, porque no son promedios ponderados, sino son 2 ciudades de Colombia que medimos. Curiosamente, las densidades han aumentado. Adicional a eso, entonces, la porción de área urbana con un trazado regular definido antes de la ocupación ha disminuido tanto a nivel global como en la región, pero en las 2 ciudades de la muestra aumentó. Es una cosa bien interesante, bastante del desarrollo que sucedió fue informal, así que deberíamos darnos por bien servidos que ese desarrollo informal no fue tan caótico como hemos evidenciado en otras regiones del mundo. Y por supuesto también hay que reconocer que hay una normatividad en Colombia que está haciendo algo bien y sobre lo cual hay que revisar y profundizar. Asimismo, la porción de área asignada a calles y bulevares aumentó a nivel global, también aumentó en América Latina, sin embargo disminuyó significativamente en Bogotá y aumentó en Valledupar. Valdría la pena preguntarse por qué en Bogotá en particular esa proporción de espacio asignada a calles y a bulevares se redujo. Podría ser, por ejemplo, y habría que revisarlo con más detalle, si es que las políticas restrictivas han tenido un efecto negativo en tanto que no se ha podido hacer una planeación de las zonas periféricas. Por otro lado, el tamaño promedio de las manzanas urbanas de las cuadras ha aumentado a lo largo de todos los grupos de la muestra, lo que no es un resultado positivo. Ahora que existe una gran tendencia para promover la movilidad activa, para promover los barrios en los que se puede caminar, para tener planeación urbana amigable con el cambio climático, en la medida en que los tamaños de las manzanas urbanas sean más grandes, se puede caminar menos, se puede montar en bicicleta menos y hay que utilizar más mecanismos de movilidad no activa. Y finalmente, con lo que cerraba mi colega Patrick Lamson, es la cantidad de área que está conectada y con acceso a vías arteriales. Era una de las métricas que mencionaba ayer el alcalde Peñalosa. Disminuyó a lo largo de todos los grupos observados, y creo que ayer
con las presentaciones que tuvimos del profesor Bertot, del profesor Cheshire, es muy importante y es algo que hay que revisar particularmente en el contexto colombiano, que las ciudades se adapten a ese crecimiento para que sigan siendo productivas. Tal vez este hallazgo es de alguna manera una evidencia de un fracaso de nosotros los planeadores urbanos para adaptarnos a esa versatilidad. Es del interés de todos los que hacemos ciudad, diferentes sectores, constructores, academia, ambientalistas, empleados públicos, que las ciudades sean más productivas, que haya conectividad y que haya productividad. Y hay una tendencia global, en donde en este caso Colombia no se salva, a que no se adapte. Finalmente, ¿cuáles son entonces unas recomendaciones de política generales que queríamos darles sobre la mesa? Sin, o mejor, haciendo una salvedad antes de eso, y es la siguiente. Tal vez lo enmarco mejor con una frase que mencionaba el profesor Paul Romer, que ustedes vieron el año pasado, estuvo en Bogotá lanzando un programa que vamos a hacer con Planeación Nacional. Él decía que la única cosa sobre la cual él es dogmático, o sea, religioso, más que cree en algo más allá de la razón, es en la aritmética. Y nosotros como planeadores urbanos, ustedes como constructores, tenemos que mirar la evidencia y no tomar posiciones ideológicas para presentar la realidad. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Evidenciamos simplemente que las densidades han venido decreciendo, pero también identificamos que en Bogotá y en Valledupar las densidades han aumentado. Y por tanto el contexto es muy importante. Por supuesto que una política urbana deseable en una ciudad como Tacoma, la que presentaba al principio, debería ver cómo se favorece y si se puede hacer, aunque lo decía muy bien el profesor Bertot de ayer, que la densidad no es un producto de diseño sino de mercado, pero cómo se utiliza el mercado para mejorar esos indicadores de densidad. Pero en ciudades que tienen una tendencia sola, y en esto quiero insistir, los últimos 4 años en Bogotá nos juraron que la solución a los problemas iba a ser aumentar la densidad, sin intervención de política. Bogotá lleva 20 años densificándose a una tasa bastante alta. Las densidades en los países que mencionaba al principio, ricos en tierra y desarrollados, son la mitad de las densidades de los países europeos y en Japón. Las densidades de los países de Europa y Japón son 1/3 de las densidades en los países desarrollados. Por tanto, seguramente tiene muchísimo sentido pensar en densidad en países desarrollados o en países con bajas densidades. Lo que vemos nosotros es que en los países en vías de desarrollo las densidades, se evidencia claramente que al haber pocos recursos la gente consume menos espacio y vive más cerca y por eso hay más densidades. De pronto no es necesario, no quiero generalizar, seguramente por una capital como Asunción en Paraguay tiene una densidad muy baja, habrá que ver qué se puede hacer ahí. Pero en general las densidades en nuestros países ya son lo suficientemente altas, ya son lo suficientemente sostenibles. Ya la densidad per se no debería ser un logro, sino debería ser una alternativa, una situación en la cual se controla y se ven ya no solo la densidad por sí misma, sino tal vez la infraestructura, tal vez el tráfico. Si hay muy mala infraestructura y hay muy mal tráfico, realmente queremos poner más gente en la misma zona. El segundo mensaje, que es una contradicción que nosotros hemos evidenciado en la planeación urbana, se genera un incentivo perverso cuando todos queremos simplemente aumentar la densidad, hacer ciudades más compactas en temas de espacio público. A todas las personas que estudian planeación urbana básicamente le enseñan 2 cosas, que las ciudades tienen que ser densas y compactas y que debemos tener buen espacio público. Resulta que si tenemos unos bordes urbanos muy rígidos y logramos, porque hay mucha demanda de suelo, que haya sustitución de tierra por capital y que haya crecimiento vertical, estamos de hecho reduciendo la oferta de espacio público. No les voy a hablar de los nombres de espacio público en Colombia, ustedes los conocen, tenemos un desempeño bastante bajo comparado con la media y los estándares internacionales, y si insistimos en limitar el crecimiento va a ser muy difícil que aumentemos esa oferta de espacio público. Por lo cual, nosotros somos unos convencidos de este tema. Es fundamental que se planee el crecimiento de las ciudades
antes de que este ocurra. Es más barato, se evita de alguna manera la especulación y se genera un patrón de crecimiento. Mi colega Patrick mencionaba el caso de Valledupar, un plan empírico. Ven ustedes cómo el trazado de Valledupar es bastante caminable. Uno puede evidenciar zonas que eran antes unas invasiones de bastante baja calidad y que hoy son barrios de clase media, como el ejemplo de Comas, Perú. Entonces, esto es fundamental. Ahora, y en esto quiero hacerles una invitación muy respetuosa, particularmente ustedes como sector de la construcción. Nosotros creemos, y no somos los únicos, que las ciudades deben crecer. Esto no significa que las ciudades deben crecer en cualquier lugar. Y en esto ustedes tienen que ser responsables. Y aclaro que nosotros como Universidad de Nueva York no hemos dicho que las ciudades deben crecer en cualquier lado. Las ciudades deben crecer, hay que plantearlo. Y es necesario que particularmente en el contexto colombiano esto se haga. Y con eso cierro, simplemente los invito a que visiten y conozcan nuestros materiales del Marron Institute de Urban Management. En nuestra página pueden encontrar working papers, pueden encontrar la metodología, pueden encontrar nuestras publicaciones y esperamos que esto contribuya para el debate urbano y de construcción de ciudades de calidad en Colombia. Muchas gracias.